Estamos en Riosa y hoy vamos a falar de música. En este caso, encontrámonos con Chuchi del grupo musical Aviento. Chuchi, muchas gracias por estar en la ley que es Asturias Televisión. Gracias a vosotros por brindarnos la oportunidad de estar con vosotros. Chuchi, vais a volver a los escenarios. ¿Por qué fue esa decisión? Bueno, más que nada fue por la fiel gaitero, Natalia, que bueno, está haciendo un grupo que se llama Ochobre, y bueno, yo era una fan número uno nuestra y siempre tuvo la ilusión de que volviéramos algún día a estar en los escenarios y tocar con el sopá, claro. Y entonces, bueno, surgió la idea de esto de Asturias no es Caez, que ya era de la Revolución de Ochobre, que ya era aniversario, el 80 aniversario, y entonces, como hacía 14 años ya que habíamos deseado de tocar, pues surgió la idea de volver a xuntarnos y dar un concierto coincidiendo, pues eso, con los 14 años que llevamos sin tocar y los 20 años de Aviento, de que entamó el grupo Aviento. Aparte, precisamente eso, retornáis a ese concierto de Asturias nun es Caez. Bueno, no sé si la siente que lle muy seguidora vuestra y que, bueno, conoz la vuestra historia, si después de ese concierto vais a seguir tocando, retomáis un poco la actividad o no. No, de momento no, bueno, y estos son casos puntuales, un caso puntual que además préstanos mucho porque, bueno, la gente acordóse del grupo y, bueno, para nosotros es lo máximo tocar después de 20 años. Pero, bueno, son casos puntuales, entre otras cosas, porque muchos de los componentes de Aviento están fuera, no están viviendo en Asturias, entonces da que complicado xuntar a todos para ensayar y para estas cosas. Entonces, bueno, son casos puntuales que algún día prestaríamos hacer un concierto aquí en el Concello Riosa, bueno, para toda nuestra xente, y eso sí que a lo mejor un día pues estaremos mirando a ver cómo habría manera de hacerlo. Y de todas maneras, sí, lo que nos llama la atención y que no sé cómo valoráis vos el que haya grupos ahora en Asturias que agarren el vuestro estilo y que incluso pues hagan versiones de los vuestros cancios, esos cancios tan míticos, ¿no? Pues para nosotros es la hostia, bueno, que surja ahora un grupo Ochobre que haga versiones nuestras, bueno, pues imagínate cómo ye la cosa. Y a nosotros prestaríamos muchísimo que volvieran a surgir, pues, que la mocedad volviera otra vez a hacer grupos y sobre todo de canciar en asturiano, por supuesto. ¿Y cómo veis precisamente el panorama musical asturiano en cuanto a, bueno, el uso precisamente de la lengua asturiana? Bueno, esto ya es la historia de siempre. El asturiano siempre, bueno, pues está marginado en la propia Asturias, que ya da vergüenza hasta decirlo, pero allí es verdad. Entonces, claro, tampoco tiene salida los grupos en asturiano, al ser, bueno, Disiebra, que bueno, todavía se mueve más allá de Asturias. Los demás, pues bueno, estamos muy limitados y dentro de Asturias más limitados todavía, por el mero hecho de muchas veces canciar en asturiano. ¿Y pensáis que eso en el futuro puede camudar o no? Camudar, pues yo veo lo per difícil. Ojalá que un día pueda ser una lengua oficial, como ya el catalán, el francés, el gallego o el euskera. Pero bueno, viendo la clase política que tenemos en Asturias, ya es dificilísimo. Pues queremos comentar a la xente, Chuchi, dateles gracias por atender al Deriques de Asturias Televisión y, bueno, préstanos a la xente que vaya a ese concierto Asturias nun es Caez, donde va a poder volver a disfrutar de la vuesa música. Bueno, y sobre todo animar, pues bueno, a la xente que vaya, que va a pasarlo per bien, que van a haber, pues eso, muchos recuerdos, aparte de los grupos que toquen con la Tarrancha, Escontra, Escama la Red, que son buenísimos. Animar a todo Dios que vaya al concierto y a vosotros gracias y que, bueno, deseamos todo lo mejor porque estáis haciendo una labor buenísima. Muchas gracias, Chuchi. Gracias a vosotros.